y luego ya, o esta noche o mañana, pues ya estará en YouTube. Sí. Bien, pues hoy es viernes, día 28 de noviembre de 2025, y el título de la conferencia de hoy es Reseña de algunas buenas películas con grandes valores humanos. Un título un poco largo. Pues se me ocurrió que, como la conferencia de la semana pasada era la comparación del lenguaje del cine con el lenguaje de la mente, entonces hablé de los aspectos del lenguaje del cine con sus características e influencias, se me ocurrió. Y estuve luego hablando también de las influencias negativas o positivas del cine, cómo influye en la psicología. Pues pensé, bueno, pues, y no es la primera conferencia que hablo de cine, pero hacía ya bastante tiempo. Y a veces, pues, con distinto título, algunos temas los repito, pero siempre como puede ser diferente. Puedo decir ideas que estaban ya dichas anteriormente, pero nunca repito idénticamente. Trato de improvisar. Y como ya sabéis, yo improviso y hablo espontáneamente de los temas. Pero el tema de hoy necesito, como vais a comprender aquí, unas hojas, unos apuntes, etcétera, porque voy a ir hablando de películas que yo conozco y que he podido más o menos estudiar más, conocer más, con valores humanos. El otro día decía que hay muchas películas en el cine que tienen una influencia negativa, no por todos los espectadores igual, sino X espectadores. Influencia consciente o inconsciente. Pero también hay películas con influencia positiva y luego otras que comparten unas influencias de un tipo, de otro, con todos los estados intermedios entre lo que llamamos positivo y negativo. Entonces, la de hoy es no de la influencia negativa, sino positiva. Y hay buenas películas, para tenerlo claro desde el principio, y luego en el coloquio, cuando hablemos, después a lo mejor me preguntáis tal película, y a lo mejor os digo, es una buena película, muy buena, y tiene una serie de enseñanzas, pero no tiene estos valores que voy ahora a ir comentando durante esta, o si los tiene, son más pequeños. Por lo tanto, hay muchos grados, y esto es muy subjetivo. Tendría que haber puesto según mi propia subjetividad. Otra persona que hablara de esto diría otros títulos, a lo mejor coincidiría. Entonces, y seguro que luego a lo mejor me decís tal película que a lo mejor igual ni la conozco, porque no estoy, como he dicho, al tanto del cine, y entonces a lo mejor decís, esta película, pues, como a veces me han dicho, tiene valores, y no la conozco, no puedo hablar por ella, pero seguro que sí. Entonces tengo aquí una lista, y de esa lista que voy a ir nombrando, voy a ir comentando algunas cosas, como tengo hojas incluso para ocasiones, porque a veces en los cursos o en las clases pongo alguna escena de películas, y entonces tengo un montón de películas donde de tal minuto a tal minuto tal cosa, tal minuto a tal otra, por el asunto didáctico que a veces he realizado, no para un cursillo, sino para las clases de psicología o filosofía. Por ejemplo, en el curso de filosofía, que he llamado por primera vez filosofía integral, pues hablo de las artes, y por lo tanto ahí también incluyo algo de, igual que de música, la influencia psicológica de la música, la literatura, la poesía, la pintura, la arquitectura, etc. Pues algo de cine también. Por lo tanto, necesito, para poder decir esta escena o esta otra, saber de tal minuto a tal minuto en las películas. Y a veces, pues, las he reducido, como si fuera un censor que va quitando, que eso sabéis que se puede hacer, y se va reduciendo para decir algo simplificado. Esto lo hacía en las aulas de tercera edad, cuando el curso pasado, estos cursos últimos, ponía películas fragmentadas. Tenías una visión general porque no daba tiempo
en una clase repasar toda la película. Y entonces quedaba así. Entonces voy a empezar por uno de los cineastas, que por cierto tengo en YouTube una conferencia con el título, a ver si me acuerdo exactamente, Charles Chaplin, su dimensión humana y espiritual. Creo que, si no me equivoco, hace unos años esta conferencia, es decir, que no creo que sea el único, considero que el cine de Chaplin no solamente es reírte, algo que te hace gracia y te ríes, sino que tiene ahí una dimensión humana bastante profunda, que seguro que habéis visto. Y de sus películas solamente me he puesto aquí, no quiere decir que subvalore las demás, 3. Tiempos modernos, El gran dictador y Candilejas. 3 películas, no sé si las conocéis. Tiempos modernos es del año 36, 1936. El gran dictador de 1940 y Candilejas del año 52. ¿Verdad? Candilejas ya está dentro del cine sonoro. Él empezó con el cine mudo y sonoro. Entonces, pues, de tiempos modernos, no sé si la conocéis. ¿Sabéis cómo comienza? Tanto si la conocéis, hablo como si no la conocierais. Pues se ve a él como un trabajador más en una fábrica con un trabajo en serie, como un autómata apretando unos tornillos. Con lo cual va haciendo como un robot, haciendo ese trabajo. Esto me imagino que va cambiando, pero sabéis que ha habido trabajos en serie, eso que en serie, donde el trabajador siempre tiene que hacer lo mismo, donde no se ofrece creatividad o algo así. Entonces, una de las cosas que enseguida te viene es la crítica a ese trabajo deshumanizado. Y entonces, pues, así simplificado, pues porque tengo que reducir todo esto, pues llega un momento en que se vuelve loco. Deja de hacer eso y sigue haciendo lo mismo. Entonces, todo esto en plan gracioso. Pero luego encuentra a una chica que tiene que robar para no morirse de hambre y todas esas cosas, y una serie de dificultades. Luego se vuelve loco, sin querer entra en una manifestación y lo detienen, como una cosa que él no esperaba. Y entonces tiene que estar en la cárcel pues en un momento hay unos que asaltan, pero él, digamos, lo impide y le dan ventajas y tiene... Entonces, y luego va cambiando de trabajo. Y en plan gracioso, pues, se muestra la inadaptabilidad social. Son aspectos que lógicamente aparecen en su cine. Pero el aspecto amor, el aspecto humano de ayudar a quien necesita, que es habitual en su cine, está también presente. Y no solo esto, sino que también, a pesar de las dificultades de ir entrando en otros trabajos y perdiéndolo, etc., él, junto con la otra chica, protagonista también, pues llega un momento en que se encuentran pues enajenados de todo. Pero recuerdo una de las últimas frases, dice algo así como: ánimo, ya nos las arreglaremos. En lugar de dejarlo todo como perdido, como símbolo de la vida de muchos seres humanos que, a pesar de las dificultades, siguen adelante. En lugar de desanimarse, de hundirse, aunque eso también puede ocurrir efímeramente, de modo provisional, seguir adelante, a pesar de eso. Esto no es el único caso, porque a veces aparece en películas que, a pesar de todo ello, ese impulso en el ser humano, y pensando en positivo, de, a pesar de todas las dificultades, poder seguir adelante. Y creo que recuerdo la última escena, porque hace tiempo que la vi, estaba como en un camino, pues ya nos las arreglaremos, como diciendo, está ahí el futuro. Por lo tanto, ahí hay unos valores humanos que están presentes.
además de lo que es gracioso, porque a veces el humor sabéis que se utiliza como un medio de crítica de la sociedad, injusticias, etc. A veces lo que predomina es la gracia, y te queda el espectador con que algo le hace gracia, y sabéis que psicológicamente es atractivo el humor, la gracia, pero a veces tiene un contenido pues profundo y humano, y en el caso de Chaplin y otros también autores cómicos también esto se produce. Luego, por el orden de estas tres que he elegido, El gran dictador es del año 40. Yo recuerdo cuando la vi, tenía que ser en Francia, porque aquí estaba prohibida, como esa y otras películas, no se podía. Entonces teníamos que ir a Francia. A Montpellier. Normalmente se iba a Montpellier. Perpiñán, sí. También. Y algunos sitios que organizaban desde España películas de las que todavía no podían. Sí. Entonces es una película que ¿la conocéis? ¿La habéis visto? Sí, pero a lo mejor en el 80 o solo 82. Con ver los 6 minutos finales, eso, sin conocer la película, ya hay un mensaje. Yo creo que fue a partir del 70 y algo. O 80, Sí. cuando se hizo Cuando se hizo aquí en El España. último Sí. discurso se ha hecho muy viral en muchas ocasiones, el último discurso que da sobre la Sí, humanidad. el final. Bueno, El final. Sí, el final, ese discurso. ese es, vamos, Sí, La sí. verdad que era muy bien. Entonces, lógicamente, ya lo dice el título, claro, hay un personaje interpretado, hay dos por el mismo, Chaplin, dos. Entonces, un personaje que imita a Hitler, Hinkel se llama, imita a Hitler. Y aparecen pues también cosas que ya conocemos por la historia, y entonces él interpreta otro papel de un judío, barbero judío. Pero como son parecidos, se confunden, y al final él se hace pasar por tal y da ese discurso ante los ejércitos y todo, que si no conocéis vale la pena conocer. Profundamente humano, un ideal, no solamente psicológico, humano, sino espiritual para la humanidad futura. Por lo tanto, es de un gran valor. Cantilejas, a veces esta la nombro cuando hablo de la tercera edad, digamos, de las cualidades, de cuando las personas vamos haciéndonos mayores. Entonces ahí ya él interpreta un cómico también. ¿Conocéis Cantilejas? Sonora, el cine sonoro. Un cómico que en un momento determinado pues ayuda a una bailarina que intenta suicidarse. Entonces, accidentalmente, está hospedado en un hotel, en un sitio, y entonces la ayuda y la alimenta y la ayuda en este sentido. Y entonces va conociéndose y va habiendo un contacto. Y hay una escena que a veces la pongo donde ella está desanimada porque cree que no puede bailar por un trauma, etc. Y él le dice unas frases que solamente con eso dices, esto es para animar a cualquiera sobre lo que es la vida. Entonces ahí es lógicamente la ayuda solidaria, la depresión, porque incluso él en un momento determinado por la falta de trabajo se deprime, se desanima, pero luego pues lo de siempre, el ánimo de vivir está ahí y está ahí presente como algo que se nos transmite a los seres humanos. Por lo tanto, te acuerdes o no de los detalles, cuando ves películas así, en grados diferentes, porque somos diferentes en muchos aspectos, nos deja una huella psicológica, consciente o inconsciente, que es de tipo positivo. El otro día hablaba de la influencia consciente, cuando nos estamos dando cuenta, y de la influencia inconsciente, no solo del cine, de las personas, de los acontecimientos, etc. Cuando es una influencia que, aunque nos demos cuenta, luego la olvidamos o no sabemos calibrarla, a veces nos deja una huella o una semilla que puede estar haciendo, sin que nos demos cuenta,
sin que nos acordemos o de la película o de la persona o de lo que hemos leído o de lo que sea, va haciendo su trabajo. Y entonces en el cine, que sabéis que tiene mucha fuerza por la verosimilitud, sabes que es luces y sombras, que no está sucediendo, pero parece que sí, que sea real. Con la fuerza de la imagen, cada vez más, parece que sea real. Y por lo tanto, como explicaba el otro día, va penetrando sutilmente nuestro interior y haciendo ahí inconscientemente un trabajo diferente en cada persona. Pero tengo una seguridad, sin decir que tanto por ciento, porque es imposible, ni a esta persona aquí esto, la otra lo otro, de influencia positiva, también como la otra, la negativa, en los seres humanos. Entonces Chaplin, pues ya digo, una fuerza con su humanidad, aunque tenga gracia, aunque en otras películas pues hay momentos serios, que no es de tipo gracioso, que se van combinando. Este es un ejemplo importante de valores humanos en el cine. En fin, luego en el coloquio, si queréis, voy a intentar ser más rápido para no alargarlo esto demasiado. Otro autor que a mí, bueno, como a mucha gente también, nos gusta mucho, es Frank Capra. Frank Capra. Capra. Hay una película suya que es muy conocida y se ha pasado en televisión, por lo menos hace años, mucho. Qué bello es vivir. ¿La conocéis? Qué bello es vivir. Ahora la haré en un mes. ¿Sí? En un mes. Todas las navidades. Todas las navidades. Sí. A lo mejor en un canal o en otro. Sí, es del año 1946. Entonces, el protagonista de este niño ya ayuda a su hermano a salvarle la vida, ayuda a otras personas y luego trabaja en una empresa de empréstitos que concede préstamos a los que el banco no, y ayuda a mucha gente. Llega un momento en que por una serie de crisis pues entra en una crisis y eso va mal y entonces él se desespera, se deprime. Pero tiene una ayuda simbólica, como un ángel que está encargado de ayudarle. Aparece como ser humano y entonces incluso le induce a salvarle. Hace como que se está ahogando y entonces le hace pasar en su interior la posibilidad de que él no existiera. De que él no existiera, ¿qué pasaría con las personas allegadas a él? Entonces eso es una de las cosas que aparecen a veces en el cine como algo que no es real, que es imaginario, pero claro, en el cine tiene que representarse como real. Y entonces hay como un cambio, una toma de conciencia de eso, y por lo tanto sale de ello, se recupera y se dirige a su casa con su familia contento de que se ha recuperado. Y digo al final, que es lo interesante, al llegar a su casa estaban los de Hacienda para exigirle el dinero de la empresa. Pero aparece también otros personajes que abren la puerta y viene un montón de gente que conocía trayéndole dinero para cubrir esos gastos. Es decir, estaba en la ruina y entonces aparece mucha gente, mucha gente lo critica y dice, esto en la realidad no existe, uno está mal, en crisis, pero no aparece. Pero fijaos el mensaje, a veces en la vida sí, más de lo que creemos, seres humanos que estando mal, les llega una situación X que les resuelve el problema. A partir de ahí, esto habría para una y conferencias, ¿no? Porque había ayudado mucho y le ayudaron luego a él. Es la ley universal de causa-efecto, la ley del karma o causa-efecto, que toda acción produce una reacción, si es positiva, negativa. Hay gente que no cree en esto porque a veces haces algo positivo y no te viene, porque es cuestión de tiempo. Es la respuesta positiva y lo mismo en lo negativo. Pero ahí hay algo que anima. Es un mensaje, a mi entender, positivo. Podrá haber gente que
lo ve así o que no, como pasa con todo, pero positivo de decir, mira, el amor por los demás está omnipresente en su vida. Y verdad que hay gente muy valiosa, hay momentos en que se desanima, se deprime, etcétera, todo eso. Somos humanos, imperfectos, pero a pesar de eso sigue adelante. Y eso, en las películas, como se tiene que sintetizar todo en un tiempo, da un resultado, una respuesta. A veces en la vida tarda más en llegar. Entonces es una película, como he dicho, donde aparecen estas series de valores. Hay otra menos conocida de Frank Capra, de las que me he puesto en la lista, que se llama Horizontes Perdidos, de 1937. No sé si esta es menos conocida, Horizontes Perdidos. Es de un lugar entre los Himalayas, etcétera, donde las personas que habitan no envejecen. Ah, sí. Esta también es ¿Os muy suena? conocida. Sí. Sí. Sobre Shangri-La. Esta es muy conocida, Sí, Shangri-La. Shangri-La, que es uno de los No, nombres, no la tengo de los que presente, saben lo pero que es sí. Shambhala, pero los nombres de Los Shambhala. exploradores y atraviesan Esa, la gruta y está y basada aparecen en ese- una novela. Entonces, es eso. Y entonces ahí, pues aunque se vea como una fantasía, pues es lo que muchas veces se nos ha expresado como los sueños de los seres humanos de un mundo mejor, porque se está hablando de un mundo más justo, donde haya solidaridad, etcétera. Esos valores que la gente de buena voluntad desearíamos que estuvieran no en nosotros, en los nuestros, sino en todos los seres humanos. Y por lo tanto es un idealismo espiritual que está también presente y lo veo en esa película. La siguiente, muy conocida, seguro que la habéis visto, Matar un ruiseñor. 1962, de Robert Mulligan. Muy buena, muy bonita. ¿Eh? Solamente por el tema de la educación del padre viuda a los hijos, cómo los trata, ¿verdad? Es en ese aspecto, pero no solo está eso. Ya sabéis que él es abogado y defiende a un negro, que es maltratado por el racismo, como ya sabéis, y todo eso. Incluso condenado, aunque era inocente, condenado. Y entonces, pues, se destaca mucho en la película el defender la justicia, en ese sentido. Y por lo tanto, pues, fracasa, lógicamente, porque es condenado y, bueno, incluso el negro, pues, se suicida al saber que todo eso, así dicho muy brevemente. Por lo tanto, el racismo está presente y el antirracismo. Está esos contrastes, el servicio y defensa del débil, algo que decimos, pues, no sabemos cuánta gente hay en esto, pero hay mucha gente. Lo que pasa es que sabéis que las noticias es de lo negativo, pero en el mundo están ocurriendo muchas cosas positivas. No sabemos cuántas, pero muchas, que no son noticia. Y entonces, pues, hay muchos seres humanos, cada uno en su medida, en sus posibilidades de ayudar, de servir a los demás. Matar un ruiseñor. La siguiente, Mary Poppins, que parece que sea para niños, musical, etcétera, pero esta película es del año 64 de Robert Stevenson. La educación egoísta o amorosa. Egoísta, y ya otra vez el tema de la educación, que tan omnipresente está a veces en el cine, cómo es la educación egoísta o cómo puede ser lo contrario. Y entonces vemos ahí cómo hay, por medio de la protagonista Mary Poppins, que viene como si fuera un avatar, que viene de lejos, que Desde el cielo cae. viene, sí, incluso se ve que viene del cielo y luego cuando se marcha también se va. Es la imagen esa que ha quedado como representante de la ayuda que a veces no sabemos de dónde viene, de una manera o de otra, para poder, digamos, seguir adelante. La ayuda muchas veces viene de dentro, bueno, siempre es de dentro, pero a veces viene del mundo exterior
de un modo más consciente, inconsciente, etc. Y por lo tanto está el amor, y también la magia de la palabra, la palabra, ¿verdad? No solo está la música, la canción, sino la palabra con su poder transformador. ¿Sabéis el poder que tiene la palabra para el mal y para el bien, ¿verdad? Entonces, aunque parezca que sea para niños, pero hay muchas películas que lo parecen, pero que vale para todos los seres humanos. Siguiente, Roberto Rossellini, un director italiano. Una película que a veces la pongo como ejemplo es Europa 51, se llama así, porque está refiriéndose a la época del año 51. Allí la película se hizo en el 52, pero en el título pone 51, la depresión. La protagonista de esta película pues no trata adecuadamente a su hijo, y su hijo se suicida. Sabéis que hay muchos casos donde los niños se suicidan con mucha frecuencia por los malos tratos, la incomunicación, etc. Y entonces esta mujer, que pertenece a una clase elevada, empieza a tomar conciencia y a cambiar. Incluso va ayudando desinteresadamente a personas necesitadas, etcétera, etcétera. Es decir, que va pasando progresivamente del egoísmo, a veces sale incluso con palabras, cuando ella lo dice, el egoísmo al amor, a la luz, al bien. Estas palabras en un momento le dice que de su egoísmo surgió el amor, el odio a lo malo, el odio a lo malo. Todo eso es para interpretar el amor por los demás. De tal manera que hace que tiene su rechazo del marido, etc., y la tienen al final que internar en un centro psiquiátrico, etc. Claro, ese final queda muy pesimista, porque se queda como allí algunos de sus allegados fuera, pues pidiendo eso, y ella mirando desde eso. Es decir, que el final queda así. Pero destila un cambio de conciencia y unos valores muy positivos por el cambio que a veces hace un ser humano, que pasa, aunque a lo mejor no decimos, uy, eso es minoritario, del egoísmo al amor. Y por lo tanto, esa ayuda desinteresada que hace es una terapia. A veces sirve de terapia ayudar a los demás como terapia psicológica. Y la otra película de este autor, Roberto Rossellini, italiano, que he puesto aquí, del año 50, es Francisco Juglar de Dios. Esa es menos conocida. Se basa en San Francisco de Asís, un ser muy especial. Entonces, pues, van, digamos, mostrando pues la humildad, la alegría, la sencillez, el amor, la solidaridad. Son valores humanos que va. Una de las escenas de la película, creo que no la conocéis, es que Francisco está y se encuentra a un ser leproso, y en lugar de huir va y le abraza. Es decir, son escenas a veces que, más allá de las palabras, solo con la imagen ya están indicando una vivencia y una expresión del amor, de la solidaridad, dentro de la sencillez, de la humildad, de la sencillez, todo esto. Por lo tanto, es una película más. Siguiente, un director japonés llamado Akira Kurosawa. ¿Os suena? Sí, Es más reciente. Tengo una que nombro mucho, es Vivir, Ikiru. Ikiru, y traducido es vivir. Sí, el título es así, solo. Un ser, un hombre que trabaja, incluso el trabajo, eso de... tengo que mirar de vez en cuando, a ver, lo de admitir a los que van entrando en Zoom. Entonces, este señor, en un momento determinado, le diagnostican cáncer de estómago y que le queda poco de vida.
Entonces al principio se deprime, como es una reacción natural, se deprime, pero luego con una serie de cosas, lo simplifico, va tomando conciencia y entonces se dedica todas las fuerzas que tiene y todo el tiempo que le queda a conseguir con todos los obstáculos construir un parque infantil para niños, con obstáculos que les están poniendo por todos los lados. Y al final de la película se ve ese parque que lo ha conseguido y él muriendo felizmente. Así simplificado, no sé cómo lo he hecho, pero es como una toma de conciencia de que alguien que sabe que le queda poco tiempo, y yo no sé cuánta gente habrá, pero seguro que en el mundo hay gente que en lugar de estar lamentándose, hundiéndose, etc., reacciona positivamente y se dedica a un servicio por los demás, incluso con muchos obstáculos para abandonarlo por ellos. Vivir. Y otra del mismo autor, Akira Kurosawa, que es, aunque es japonés, es uno de los más occidentales directores japonés. Yo recuerdo en la época del Cine Club, en esa época nos gustaba películas japonesas con una sensibilidad especial, no solamente por la estética, por el ritmo lento, pausado, sino por la sensibilidad profunda. Por lo tanto, mucha gente a lo mejor ha conocido el cine de aventuras, el cine de cosas raras japonés, pero hay una serie de autores con una sensibilidad profunda en el cine japonés. Y la otra de este autor, Barbarroja. Barbarroja es un médico, está en un lugar y llega ya mayor, que ayuda a los enfermos, y viene un médico joven. Y un médico joven que le cuesta al principio entrar en ello. Tiene su orgullo, etcétera, etcétera, pero luego va observando, le hacen observar a los enfermos, los que se están muriendo, los que tienen esto y lo otro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al final él, huye de la comodidad y se queda en el hospital. Que ha habido una transformación humana de ese médico que ve que su puesto está ayudar ahí, no solo médicamente, sino humanamente. Sabéis que los enfermos necesitan no solo medicinas, sino para el cuerpo, sino también mucha psicología, cosa que se va descubriendo y se va cada vez hablando más, la importancia de lo psicológico para los enfermos, en este sentido. Siguiente película, de François Truffaut, francés, El pequeño salvaje, del año 70. Un niño que se encuentra a la edad de, no sé, recuerdo 8 años, etcétera, que había sobrevivido en la selva. Ha habido casos. Y este está basado en un hecho que ocurrió a principios del siglo XIX en Francia. Entonces está basado en eso, pero claro, hecho en la película. Y un doctor se encarga de ese niño que no podía hablar, etcétera, de enseñarle a hablar, a reconocer la escritura, en fin, un montón. Y por lo tanto se va viendo a lo largo de la película el amor del doctor, de ese médico, tratando a este muchacho para recuperarlo socialmente. Entonces hay un valor enorme a nivel humano, ayudar a un ser marginado. Sabéis que hay mucha gente en el mundo que está ayudando a las personas marginadas, que en lugar de decir fuera, se implica en ello. A continuación he puesto, para mí, una de las películas que además le dediqué, está basada en un libro, una conferencia. Es película, libro. Para mí, de lo mejor que se ha hecho en la historia del cine. Una película donde no aparece ningún ser humano, solo aparecen gaviotas. Juan Salvador Gaviota. ¿La conocéis? ¿Alguien? ¿El libro o la película? Yo el libro. Bueno, la temática es la misma, nada más que la película tiene también un arte maravilloso, una belleza, una descripción con gaviotas adiestradas y una serie de cosas
donde hablan, bueno, claro, se oye la voz en off, etcétera, como si fueran las gaviotas, con su filosofía, su comportamiento, etcétera. Y el protagonista, porque creo que algunos no lo habéis visto, el protagonista, que se llama Juan Salvador Gaviota, es una gaviota que se sobresale de la bandada y vuela más alto, como no hacía ninguna. Cada vez más alto, a mayor velocidad. Más. Todo esto es simbólico y aunque no diga la simbología, lo vais a entender. Cada vez más alto. Pero los que dirigen la bandada, etcétera, dicen, lo rechazan. Y llega un momento en que lo expulsan de la bandada, a Juan Salvador. ¿Por qué? Porque no se comporta como ellos, como la masa. Vais entrando la historia de la humanidad, aquellos seres que se han destacado en algo, como son marginados. Cualquier ser humano que se destaca en algo para bien, y cuanto más amor pone en lo que eso, va creando también seguidores, pero también detractores. Eso se repite. Y por lo tanto, pues la cosa no queda ahí como un aspecto humano, porque luego en su exilio, que transcurre durante la película, va viviendo penalidades, etcétera, y hay unos temas que ya entran en algo ya más fantástico según como se vea. Encuentra unas gaviotas especiales, entre las que están pues quienes le van a enseñar, a instruir, etcétera. Entonces pues va encontrando esa ayuda y va descubriendo cosas más profundas, de tal manera que hacia el final él se da cuenta de que hay otra gaviota que empieza como él y le va ayudando. ¿Qué pasa? Que al final de la película, de la novela, él pues es como si dejara su trabajo a otra gaviota que está empezando. El proceso cíclico de que cuando un ser humano hace algo, tiene sus límites, termina, pero hay otros que siguen con ello, con sus características peculiares. Es decir, que siempre hay alguien que va haciendo esos trabajos, porque nosotros llega un momento en que terminamos. Entonces, incluso, fijaos, hasta he cogido el librito, por si daba tiempo, el librito, Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, para leer solo unos pequeños fragmentos. Por ejemplo, este dice: mientras más practicaba Juan sus lecciones de bondad y mientras más trabajaba para conocer la naturaleza del amor, más deseaba volver a la tierra. La tierra es porque se dice que está como en el cielo, en otra dimensión, ¿no? Cuando encuentra esto. Porque a pesar de su pasado solitario, Juan Gaviota había nacido para ser instructor, y su manera de demostrar el amor era compartir algo de la verdad que había visto con alguna gaviota que estuviese pidiendo solo una oportunidad de ver la verdad por sí misma. Y del final leo lo siguiente. Dice, él, Juan Gaviota, dirigiéndose a la otra gaviota que se destaca, llamada Pedro, dice: vamos, Pedro, no es eso lo que tú amas. Por cierto, que no se debe amar el odio y el mal. Tienes que practicar y llegar a ver a la verdadera gaviota, ver el bien que hay en cada una y ayudarlas a que lo vean en sí mismas. Eso es lo que quiero decir por amar. Descubrir lo que está dentro de uno y, digamos, encontrarlo. Ya no necesitas, lo que necesitas es seguir encontrándote a ti mismo, un poco más cada día. A ese verdadero e ilimitado Pedro Gaviota. Él es tu instructor, el que lleva uno dentro. Tienes que comprenderle y ponerlo en práctica. Todos los grandes maestros lo que enseñan es a que encontremos el maestro interno que llevamos todos dentro. Pobre Pedro,
No creas que lo que tus ojos te dicen solo muestran limitaciones. Mira con tu entendimiento, descubre lo que ya sabes y hallarás la manera de volar. Y la película acaba con esta frase. De tal manera que eso es una película de, repito, ningún ser humano, solo gaviotas. Pero da la impresión, claro, sabes que las gaviotas no hablan ni filosofan, sino como expresión, como es un ave, y las aves se han utilizado como símbolo de la elevación interna hacia lo espiritual, hacia lo elevado, y por lo tanto la superación. Y lo del volar pues es alejarte de la gravedad de la tierra, etcétera, de lo denso, para ir a lo sutil. Es decir, que la simbología es perfecta, es una película importante. Otra que he puesto también, no sé si la conocéis, El pequeño Buda, de Bernardo Bertolucci. Bueno, se han hecho de películas de distintas religiones, etcétera, de religiones, y ya sabéis, yo no sigo ninguna religión, pero me ha interesado conocerlas todas, eso, igual que las filosofías. Cuando en el año 80 empecé a dar conferencias en un centro de yoga donde hacía yoga, empecé a hablar de filosofía oriental. Luego fui ampliándolo y luego lo llamaba filosofía universal. Tanto la psicología como la filosofía tomo de Oriente y de Occidente, lo traduzco a un lenguaje asequible a todos y es lo que transmito. Entonces el pequeño Buda pues va comparando unos niños que se consideran reencarnación de un lama y la historia de Buda. Pero si desgajamos la historia de Buda, pues la va describiendo. Pero solo con la escena final, cuando Buda recibe la iluminación, solo con eso ya hay una impresión, un mensaje muy, muy grande. ¿No la habéis visto nadie esta película? Una escena maravillosamente hecha donde el Buda está, digamos, con una serie de tentaciones, impasible a ellas, y luego está ante una balsa y surge un personaje que es igual que él, y le da la mano, igual que él. Igual que él. El símbolo es que ese personaje al que le da la mano es su propio interior, su propio ego, que también habla. Sabéis que el ego, el yo personal, lo tenemos dentro, en este sentido. Y entonces podemos estar dominadas por nuestro ego, nuestro yo personal, nuestra personalidad, o tener una vivencia más profunda. Y entonces, cuando vamos evolucionando, tenemos que ir contrarrestando, controlando nuestro yo personal, que es el que nos crea todos los problemas y todas las dificultades y defectos. Entonces eso está sintetizado en esa escena maravillosamente hecha. Entonces, bueno, se la he puesto como también. Luego he puesto dos películas cuya novela, en las que está basada, es del mismo autor, Michel Ende, La historia interminable y Momo. Sí que la conoceréis. Momo y La historia interminable. ¿La conocéis? Momo no. Momo es el nombre de la protagonista, que es una niña. En un poblado aparece una niña, sin saber de dónde viene, y cuando se relaciona con los demás apenas habla, solo escucha. La expresión de la atención que tanto hablo, la importancia de estar atentos, de silenciar la mente, la personalidad que nos controla tanto. Y cuando, como esto lo hablo no solo en las clases de psicología, sino en todo, lo importante que es estar atentos. Y eso es omnipresente. Esa niña está expresando con su atención, su inocencia, la atención, en este sentido. Y va a los personajes con los que contacta, que van cambiando, van reaccionando, etc. Momo. Pero hay unos protagonistas que se llaman los hombres grises, que simbolizan la mente humana. Unos hombres que tratan de engañar, de condicionar a los trabajadores a que
trabajen y que no se ocupen, digamos, de la familia o de los demás o de muchas... Es decir, esas trampas que la mente nos va creando, y entonces tratan de acabar con Momo, como es lógico. Es decir, que la mente humana trata de acabar con nuestra inocencia, nuestra dimensión profunda, etc. Pero al final, pues consigue que, digamos, que ese alimento de los hombres grises, habiendo robado las flores horarias, señala aquí, de los seres humanos, vuelvan esas flores horarias otra vez a los corazones de los seres humanos. Es decir, dentro de un mundo de fantasía, unas visiones muy profundas, muy interesantes. Y la historia interminable, pues, que también a los dos le dediqué conferencias que están en YouTube, tanto a la historia interminable como a Momo, basadas en distintos directores de las películas, pero basadas en el mismo escritor. La historia interminable, realidad y fantasía. La fantasía y la realidad se van alternando. Y entonces se trata de que el ser humano descubramos los dones de la imaginación, de la fantasía, en sentido positivo, no en sentido condicionante. Por lo tanto, imaginar los deseos, la voluntad, pero también están las pruebas para ir superándolas por medio del amor, de la valentía, etc. Y voy acabando porque tenemos que hacer coloquio, como siempre. El árbol de la vida, de reciente, 2011, de Terence Malick. ¿La conocéis, el árbol de la vida? Recuerdo que las 2 veces que fuimos al cine a verla, había espectadores que se salían antes de acabar. Sí, sí. Espectadores, eso, por una serie de cosas que... Pero que es una de esas películas que decía, esto es de lo mejor que he visto en el cine, en la historia del cine, el árbol de la vida. Por un lado está la educación, una familia, el padre con una educación rígida y la madre más permisiva. Recuerdo que tengo aquí un artículo que escribí de varias hojas para una revista, etcétera, donde expliqué todo eso, la educación, que va produciéndose un contraste, los hijos, etcétera. Uno de los hijos muere, jovencito, y entonces la madre sufre. Entonces hay un mensaje de el sufrimiento aceptado. El director de esta película, pues tengo entendido que era profesor de filosofía y hacía de tarde en tarde alguna película en ese sentido. Es decir, que hay mensajes psicológicos, filosóficos, espirituales, incluso religiosos. Sufrimiento aceptado es un valor. Cuando el sufrimiento, en lugar de hundirte, lo aceptas y por lo tanto te vas renovando. El perdón también, el amor, por supuesto. Y luego hay muchas imágenes de la naturaleza a lo largo de la película, como queriendo integrar la vivencia humana con la naturaleza. Fijaos, se llama el árbol de la vida. El árbol, le dedicaré, tengo pensado dedicar una conferencia a los árboles, explicando el funcionamiento interno, etcétera, de lo más profundamente posible de cómo funcionan. Pero verdad que el árbol se ha utilizado como símbolo del ser humano muchas veces a lo largo de la historia, raíces, el crecimiento, las ramas, los frutos. Sí. Entonces está omnipresente. Y hay escenas donde, como se habla de la naturaleza, del porqué, lo divino y todo eso, aparecen unas escenas que recuerdo que están hechas por el que hizo también estas escenas de la naturaleza en 2001, con una habilidad técnica maravillosa. Y entonces dedica un rato a eso, y entonces muchos expertos dicen, ¿esto qué tiene que ver con el argumento? Si no entiendes cómo eso está integrado, esa reflexión sobre la naturaleza, la creación, los animales, las plantas, que parece que se salga, que es un documental introducido ahí como un pegote. Si no lo entiendes, no lo integras. Pero cuando te das cuenta de que es parte del todo y que luego al final
pues está el perdón del hijo cuando es mayor al padre, no físicamente, sino en una playa que está simbolizando en otro nivel, como en otra dimensión, donde se unen, se abrazan, ellos y gente que no conocen. Entonces, hay un mensaje que puedes entrar, según tus conocimientos filosóficos de la vida, más o menos. Pero aunque lo veas como algo figurado, pues es un mensaje muy positivo. Como no sé cuántas veces que alguien que ha sido maltratado luego perdona. No solo de esto, sino perdona, y por lo tanto hay una reconciliación. Y la última, Avatar, que sí que la habréis visto, de 2009, de James Cameron, Avatar, donde sí que es cierto que hay una parte que a veces dura bastante agresiva, de violencia, donde unos van a otro planeta y entonces tratan de aprovecharse. Igual que si llegáramos a visitar otros planetas, pues con las condiciones actuales de algunas naciones, pues a ver lo que pueden conseguir, los bienes que se pueden conseguir, lo que estamos viendo todavía en la actualidad, aprovecharse de quien sea para enriquecerte. Pero también está el protagonista que se transforma, medios fantásticos, en un ser como los de ese planeta, para ayudarles. Es como un avatar. Avatar significa descendiente de muy lejos, la palabra avatar, que se aplica a esos grandes seres que han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad, que al principio de las religiones, bueno, ni Cristo o Jesús crearon el cristianismo, ni Buda el budismo, no sé si esto lo sabéis, pero no quiero enrollarme, sino que las religiones vienen a partir de ellos, los seres humanos, con lo que captaron de ellos, más interpretado, mejor o peor. Entonces Avatar es un ser que la palabra significa descendiendo de muy lejos, no de distancia, sino de un nivel de evolución, para ayudar a la humanidad. Y en este caso, por eso le han puesto el título Avatar, ayudar a los habitantes de ese planeta, identificándote con ellos, entrando en sus características, en su cultura y defendiéndoles. Entonces hay unos valores humanos y además la relación con los animales y con las plantas. Algo que cuando un ser humano adquiere valores, respeta no solo a los seres humanos, sino a los otros reinos de la naturaleza. El mundo animal, más cercano, vegetal, etc. Entonces esas son las que he elegido. Luego, bueno, solamente decir como nombres otras que, bueno, un plan más secundario, pero que también, sí, hay una que, no sé si la conocéis, el Club de los Poetas Muertos. Sí, ¿La conocéis? Como el profesor Quintín, con su renovación educativa, cómo llega y las dificultades que tiene con eso, y cómo los alumnos al final, cuando es despedido, se ponen en pie y todo eso. Es decir, que también tiene valores sobre cómo puede ser la educación, en sentido más humano, más cercano, más renovador, etc. También me puse así 12 hombres sin piedad, sobre un jurado. Si la conocéis, cómo al principio al condenado lo ven culpable, pero van cambiando el proceso de cambio de conciencia y al final todos lo ven como inocente, un jurado. Esto se podría entender hasta como crítica. En fin, no voy a hablar del jurado, eso puede ser para otras cosas, pero cómo los seres humanos que tenemos una visión, con una serie de datos podemos ir cambiando, como espejismo que tenemos de algo y poder ir. Y por lo tanto hay una dimensión también humana. Sí. En fin, hay más películas, pero bueno, El Círculo de Hierro, no sé si la conocéis. ¿El Círculo de? De Hierro, se llama así. Aparentemente de artes marciales, de luchas, pero el protagonista va luchando, pero también tiene un maestro que le va encauzando para que la lucha sea con uno mismo y poder descubrir que la verdad o
que se busca se encuentra dentro. Lo que buscamos fuera, antes o después nos damos cuenta que está dentro. Es decir, que aunque aparentemente sea de luchas, etcétera, y habrá gente que se quedará con eso, tiene una dimensión filosófica basada en el budismo zen. El budismo zen, digamos que utiliza los koans, que son acertijos. El koan es un acertijo donde el intelecto no lo puede entender, es la intuición. Cuando un maestro da un acertijo a su discípulo, se puede pasar años hasta que lo descubre por intuición y entonces pues se ilumina. No sé si habéis oído hablar de esto. Entonces, con esa filosofía aparece esto, lo de el koan. Y siempre que explico el Quijote, cosa que he hecho durante años y tengo incluso varias conferencias, esa dimensión psicológica profunda, al poco de empezar el Quijote hay un koan que sintetiza el Quijote, la razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera la razón me enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Un lío de palabras. Es decir, el Quijote es un símbolo de la sabiduría, es el protagonista, que lo hemos dicho antes con otros ejemplos, marginado, maltratado, pero es el que ve, encuentra esa dimensión profunda, invisible a los ojos, que está simbolizada en Dulcinea, la dimensión elevada, los valores profundos. No se ve, pero está omnipresente. El único, los demás no. Don Quijote es la mente, Sancho Panza es el cuerpo físico emocional, Don Quijote es la mente y Dulcinea es los niveles superiores. Es la historia del ser humano en su transformación de interrelación, la mente con las emociones, Sancho y Don Quijote, su interrelación, influencias, y entonces la apertura, eso. Es una de las obras más simbólicas, muy larga como sabéis, con una cantidad interminable de símbolos. Sí. El caso es que, por cierto, se han hecho películas sobre el Quijote de distintos autores, y creo recordar de la que más nos gustaba, no solo a mí, a otros, era una película rusa, una que se hizo en Rusia, sobre el Quijote. En fin, que también es una transmisión de valores. Y así un largo etcétera que no terminaríamos. Y me he alargado mucho, pero a ver si tenéis cosas que contar, que opinar, etcétera, y de añadir a esta lista de obras, de películas con valores. Cristal Oscuro también parece que sea para niños, pero hay una dimensión ahí muy profunda, etcétera. Pues sí. Hay una película que vi hace unos pocos años, que es una película de ahora, de los 2000, del año 2000 y algo, que la película es como una obra de teatro, es decir, transcurre en una habitación en la que van apareciendo personajes que van a despedir a un amigo. La película está ambientada en una población de Estados Unidos y tal, la típica población esta del profundo sur, y entonces habla de un profesor que está recogiendo sus cosas porque se va a vivir a otro lugar. Eso, está contando a sus amigos, y sus amigos llegan en el último momento para preguntarle: ¿pero por qué te vas? No nos has dicho nada y tal y cual. Entonces él empieza a hablar con ellos y empieza a destapar la trama, y resulta que es una película de ciencia ficción. Es la única película de ciencia ficción que yo conozco que tiene como escenario un salón de una casa.
pero es ciencia ficción porque resulta que él empieza así como anecdóticamente empieza a contar que él es un hombre que nació en el Paleolítico Superior y ha tenido accidentes genéticos y no ha muerto. Entonces él, claro, como no se hace viejo, cada X años tiene que desaparecer de la sociedad que conoce porque, claro, van a descubrir, me acuerdo por el tema del Conde de Saint-Germain. Entonces él tiene que desaparecer porque van a descubrir tarde o temprano que él no envejece y los otros sí. Y entonces, claro, la trama se desarrolla en ese sentido porque él tiene una vivencia de hace pues miles de años en sí, en el atesoramiento de conocimientos que ha tenido, todas las carreras que ha estudiado a lo largo de su vida. Y entonces, claro, empieza a explicar que él también ha sido, sin querer a lo mejor o sin proponérselo, ha sido a veces personajes históricos que la historia los da como personajes, o sea, personas extraordinarias, y no era él. Era él que con el atesoramiento de conocimientos pues ha tenido la oportunidad de ser todos estos grandes hombres que han pasado por la historia, como por ejemplo entre ellos Jesucristo. La película vale la pena verla. ¿Cómo se la titula conocen? esa película? ¿Cómo Se llama El hombre de la tierra. En inglés es The Man from Earth, el hombre de la tierra. Y la verdad, vale la pena verla porque, claro, aquí la gente dice, pero tú estás loco, pero ¿de qué me nos estás contando? Eso es una tontería que te has inventado tú. Y entonces él empieza a dar pruebas de que es verdad lo que dice. Y no voy a desvelar el final porque si no me matáis, pero la última secuencia es de verdad para quitarse el sombrero. La última secuencia es increíble, es impresionante. Sí. Vale la pena verla. Pues lo que he dicho, si tenéis conocimiento de películas que no conocemos, pues a veces hay alguien que ha nombrado alguna película y dices, pues eso, sí. Y entonces pues lo añadimos En la relación de películas he visto que has mencionado pocas de autores españoles, como Berlanga, por ejemplo, Los Santos Inocentes, El Verdugo, no es de Berlanga, Plácido. Plácido. Plácido es muy buena. Luego también Sí. hay una española que se llama Calle Mayor. Sí. Ah, sí. ¿La habéis visto? Sí, Calle Sí, Mayor, sí, sí. también. Esa es muy dura. Y es un... Sí. claro, hay que verla en su contexto. De Barden y En el Berlanga. contexto de la mujer de estaban aquel juntos. entonces, porque se podía decir, bueno, es que la mujer no tenía opciones. La opción de la mujer era el que era, quitando algunas excepciones que siempre las hay, ¿no? Entonces esa crueldad es muy... Bueno. ¿Alguien ha visto La vida de Pi? Sí. Sí, 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 claro. sí. Lo han puesto hace poco en televisión, la uno. sí, Sí, está incluso bien. la ¿Tú tengo. puedes decir algo a relación a la película, Rafa? Pues a ver si mi memoria... sí, La vida de Pi. La del náufrago. Sí, Que está con oriental, el tigre, hindú, tal, su sí, lucha, todo eso, que- la con balsa. elementos así de fantasía, etcétera. Sí, no tengo ahora suficiente recuerdo, aunque tengo algo para poder dar ahora una opinión. Sé que llamó la atención, pero no es Sí. de las que hubiera incluido en esta lista, ¿eh? Sin desmerecer valores. Pero, ya digo, a lo mejor si ahora la volviera a ver, que la tengo, ¿no? Pues cambiaba de opinión, pero no me atrevo ahora a emitir un juicio. Sé que había cosas un poco raras, extrañas, porque toda la simbología sabéis cómo es. Captamos o no captamos, es más afortunada, menos, no solo depende del que lo hace, sino también del receptor, las interpretaciones que hacemos de los símbolos. Pero sí que no tengo un recuerdo que me haya dejado una impresión como otras de este tipo. Pero ya digo, lo dejo en suspenso
la opinión sobre esa película. ¿Los demás no la habéis visto? Sí, sí. ¿Sí? ¿La conocéis? Nos acordamos sobre todo de digamos que entre el animal y el humano tienen que... no, pero no el tigre animal, el sí, tigre. viaja con Es un que tigre en un es barco. distinto. Sí. Sí. Claro, y tienen que sobrevivir los dos y de alguna manera uno depende del otro. Y el uno está aquí y el otro está allá y, Sí. tal, y se van. Sí, sí. Muy bien. Sí que pueden haber, mejor, cosas interesantes, y hay muchas películas muy bien hechas y como expresivas de cosas que ocurren en la vida. Pero yo he querido, no sé con qué clase de acierto o no, pues decir unas que han dejado unos valores muy evidentes. Esto no quiere decir que sean las únicas, ni mucho menos. O que a veces el mensaje sea en mostrar las dificultades de la vida, lo incorrecto, lo negativo. Pero hay un interrogante que os habréis planteado algunas veces. El hecho de que conozcamos que algo va mal, ¿hasta qué punto nos ayuda a cambiar? A veces sí, pero no necesariamente siempre. El hecho de que se nos muestre lo mal que van las cosas, las desgracias, el sufrimiento humano, etc., podría, por un lado, producir una reacción de cambio, de hacer algo para cambiar lo que está mal, lo que es injusto, para bien. Pero otras veces te llena la conciencia, no te gusta, no quieres que eso ocurra, pero no te produce una reacción interna de cambiar. Y lo dejo como un interrogante, no sé si me he expresado. Bueno, pero yo pienso que muchas veces es porque te consideras impotente para cambiar la sociedad de esas cosas que te parecen injustas, que te parece que no deberían de suceder. Y claro, la acción individual pues es muy limitada. Y a veces pues ante esa imposibilidad pues decides pues eso, resignarte a que eso suceda, pero estás en contra y te gustaría pues que eso desapareciera. Sí. Eso es una reacción Por supuesto, normal, sí. claro. Sí, la cuestión es si eso te ha ayudado si estás haciendo un servicio a los demás, pues en qué medida te ayuda, te motiva más, etcétera. Pero esto es un interrogante porque dependerá de cada cual. Y si eso ocurriera, digamos, más a título personal, no tan... Claro. Más a título, por ejemplo, una relación, por ejemplo, ¿cómo se interpretaría eso? Porque claro, dicen, no, es que siente la impotencia ante la sociedad porque claro, es una cosa macro, ¿no? Digamos, tal, pero ¿y si lo llevas a un título más personal? Es decir, más es que cercano, estoy con... Claro, más aquí, puntual. entre dos personas, y dices, es que estoy con esta persona, le estoy diciendo que esto va mal, sí, o está mal, a ver si lo interioriza y cambia, sí. y no cambia. Porque claro, sí, evidentemente hay hambre en el mundo, hay guerra y tal, y sabemos tal, pero ¿y si lo llevamos más al título, digamos, humano? Claro, día a día? ahí el bien estaría en que eso nos indujera a motivarnos y a descubrir, a aumentar nuestra luz para ver cómo mejorar por nuestra parte, aunque sabéis que en las relaciones solo con dos personas no solo depende de una, No, claro, porque sea mucho, por eso, sino de la otra, pero a veces lo que uno hace motiva a la reacción de la otra. Entonces, a veces sí, podría hacernos descubrir qué hacer o cómo actuar para mejorar, por lo menos intentarlo. Y otras veces, pues a lo mejor dices, muy mal, esto está mal, pero te quedas impotente. Es muy complejo poder afirmar cosas así muy genéricas, muy generales, como representativas de todo, porque tenemos cosas similares los seres humanos, pero por miles de millones que seamos hay diferencias, pues que depende de nuestra historia, nuestras energías, etcétera, para diferenciarnos. Porque un caso concreto y específico del momento actual pues es la injusticia que se está cometiendo con Palestina, con la Franja de Gaza Y con Ucrania. y con Ucrania,
ante esa circunstancia, ante esa masacre y ese genocidio que se está produciendo ahí, uno puede experimentar un rechazo enorme. Pero, ¿qué puede una sí, persona te quedas, lo ves en hacer? televisión y te quedas, Claro, no me gusta. Pues puedes contribuir cuando hay una manifestación, o hay alguna carta de apoyo, o hay alguna contribución económica para ayudar al pueblo. Pero eso queda muy bien reflejado en la película de Matar a un ruiseñor, cuando la niña está con la persona esa que estaba disminuida, está con el padre, está con el sheriff, y la hija se pregunta cómo se puede matar a un ruiseñor. Es la niña la que lo dice. ¿Cómo se puede matar a un ruiseñor? Quiero decir, la niña pregunta cómo se puede hacer guerras, cómo se puede matar, cómo se puede consentir la injusticia. Ella dice, ¿cómo se puede matar a un ruiseñor? Exactamente. Y luego hay otra parte en esa misma escena de Porche, que él es una persona muy legal, muy justa, y es el sheriff que le dice, déjate de tanto, que aquí se ha normalizado todo porque ha muerto el asesino, ha sido de una manera involuntaria por el otro, en defensa propia, evidente, en defensa de los niños, pero que tanta justicia, tal, cierto, y tiene que ser un sheriff de pueblo el que le dice, déjalos. Pero el detalle de matar un diseñador de la niña es la inocencia de una niña hablando de las injusticias. Así es. Sí. Y por muchas cosas que veamos, unas más detalladas, otras menos, en fin, luego estará, como siempre, los espectadores. Según la conciencia que tengamos, nos llegan los mensajes, a lo mejor no se llega el mismo mensaje a todos, pero sabéis que las reacciones, pasa con las personas, no solo con el cine, y con todo, las reacciones son diferentes. Pero yo quería matizar que nosotros los mayores comprendemos las cosas. Nosotros los mayores comprendemos, quiero decir, la injusticia de por qué se ha generado una guerra. Los niños no lo entienden. Los niños no entienden una guerra. Ellos ven una guerra y no. Pero eso yo creo que también es atribuible quizás al sistema educativo, que a lo mejor esos temas pues no se tratan en clase porque no se consideran del currículum escolar, pero que habría o deberían ante situaciones de ese tipo, los profesores deberían de dar, no sé, algunas indicaciones, porque son situaciones muy injustas, porque las familias pueden influir mucho, ¿no? Pero que los profesores a nivel escolar tienen un gran papel que realizar, y de hecho muchas de las protestas primeras que hubo en contra del conflicto de Palestina surgieron en las universidades, que fueron los primeros que se manifestaron, antes que otras organizaciones. Bien, yo cuando ya... bueno, es que se puede malinterpretar lo que vaya a decir, no lo voy a decir. No, hombre, pues... Porque cuando nos metemos en temas de universidad, las universidades, es que tú lo has nombrado antes, Palestina, y nadie dice Ucrania. Sudán. Sí, Las universidades no han hablado de Ucrania, han hablado de Palestina. Todo el mundo lleva el fuego a su ascua, ¿no? Pero respecto a lo de la niña, yo lo veo como es eso, es que esa inocencia que la perdemos. Sí. Porque es que a veces, como ha dicho antes Rafael, hay que mirar hacia el interior, es decir, hay que buscar la simplicidad, es decir, ¿esto está bien o está mal? ¿Me voy a sentir bien o me voy a sentir mal? Y a partir de ahí actuaremos, pero no compliquemos el lenguaje o los argumentos o tal. Vamos a decir, está mal matar en un sentido y en el otro, o está mal invadir, o está mal robar los recursos petrolíferos o tal. Ya está. Pero claro, no, porque es que esto se está... Bueno, ya está. Con lo que tú estás diciendo, todos llevamos un niño interior. Por supuesto. Todos. Sí. Y yo creo que por lo que decías, los adultos tampoco entendemos las guerras.
no las podemos tener la crítica de No, lo que... las podemos racionalizar. Vale, Sí, pero no entender. y pero no saber las- la ambición que hay, todo el ser humano, las rivalidades, todo lo que quieras, pero no podemos entenderlas. Yo no puedo entender las guerras, ¿verdad? No, a ver, lo que no podemos entender es la crueldad humana. Es exacto. Pero pues La crueldad humana, la guerra sí, la crueldad humana no. Bueno, podemos entender causas que llevan a eso, pero a veces la expresión no podemos entender es como no podemos aceptar. Quisiéramos decir, no puedo aceptar que eso ocurra, porque mi ser no me lo permite. Pero podemos entender, mira, las causas egoístas de muchos seres humanos se juntan, llevan, influyen tal, motivos de intereses económicos, de poder, etcétera. Entender causas, sí, pero creo que te refieres o os referís a entender, a aceptar, a decir, ¿cómo es posible? que ocurra. Si tenemos para todos, todo el planeta, para los habitantes, podemos comer todos y vivir bien con lo que hay, pero todo ese desequilibrio está impidiendo y entendernos unos con otros y aceptarnos que tenemos distintas visiones, creencias, etcétera, y muchas más cosas que Una vez imaginas. vi un documental